Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré la segunda parte del capítulo 12 de La Cruz, mi pueblo, escrito por José Antonio Fernández Vélez, mi abuelo. Capítulo 12. Colegio Viejo. Parte 2. Páginas 187 al 196. El colono venía caminando por la orilla del trigo que le daba el pecho, metido en sus zuecos rellenos de arpillera. Casi me mata cuando le pedí por favor me soltara la hacienda. «¿Te parece fácil?», me dijo. «Mira el daño que me han hecho. Se lucha como bestia todo un año para lograr esto». Cuando se enteró de quién era mi padre, no solo me soltó las vacas sin pagar, sino que me llevó a la cocina donde me sirvieron un suculento desayuno, propio de las colonias. Se sentó don Natalio frente a mí y mientras me preguntaba por papá y su salud agregó: «Mañana entra la corta y trilla, es mi mejor cosecha». Esa misma noche cayó una pedrea tan tremenda que arrasó absolutamente con todo aquel trigal, todo a fojas uno. Yo, dice mi abuelo, que no tenía más de 11 años, lo seguía con mis ojos todas las mañanas cuando en su sulky pasaba el pueblo por la esquina de mi casa. Lo poco que podía comprender y lo mucho que se comentaba en tal sentido, me trajeron una especie de complejo. No sabía si mirarlo, saludarlo como siempre, o bien disimular su presencia. Y bueno, creo que fue esto último lo que sucedió. Su cabeza de capullos blancos, fija en el pescante, mudo, no daba lugar a otra cosa. Otro año perdido. Otro año de lucha. Empezar de nuevo. ¿A cuántos chacareros y cuántas veces le habrá sucedido lo mismo? Sigamos. Luis Morazzoni, esposo de Ángela de Biasi y papá de Toto, Tota y Nino. Un gigante en todo, en físico, en la forma de trabajar, en la facilidad para hacerse de amigos. El que siempre andaba en su carrito, tirado por el potro blanco. Estanislao Martínez, esposo de Elvira Viñallo y abuelo de Pepito Sensi. Llegó en el año 1902, juntamente con sus 3 hijos, Isidro, Eliseo y Eloy. Españolísimo él. Lorenzo Fogliati, el gringo negro de gesto agrio, tan bueno como el pan. En su sulky verde llevaba todas las mañanas la leche al pueblo, en botellas que colocaba en cajones ubicados en el pescante y detrás del asiento. Tur, Brangossi, Mario Girelli. Este último italiano, joven, sin familia conocida, de buena presencia, que supiera vivir en un ranchito a la orilla oeste del río, a 3 kilómetros al sur del pueblo, cerca del camino viejo, araba y pasaba la rastra en horas de la noche para aprovechar la fresca, pues era muy pobre y no tenía animales para el revelo. En noches de luna resultaba fácil verlo, proyectando la figura ideal para un cuadro, un espejismo bañado de plata. Este señor labrador que siempre hablaba a sus animales, Dora, Roma, vaya uno a saber por qué fue encontrado muerto al lado de su arado atado, en el campo, como un verdadero símbolo. Antonio Id. Sirio, delgado, desgarbado, ágil, con brazos bien garabateados, es decir, tenían tatuajes. Siempre con una sonrisa dibujada en sus labios entreabiertos, panadero. Le agradaba hacer notar su felicidad por encontrarse entre amigos, con trabajo estable, tranquilidad absoluta, sin desiertos, sin túnicas, sin camellos, sin la presencia hostil de pertrechos
bélicos. Ni bien pudo, voló a Siria, regresando el día 22 de diciembre de 1934 con su esposa Adela David y su hijo Aid. Pedro, Andrés y Luis Bima, hermanos, verdaderos puntales de la agricultura en la zona de mi pueblo. Hablar de los Bima fue, y sin duda seguirá siendo a través de sus descendientes, sinónimo de capacidad, extensión, mayor preparación, no siempre con igual suerte o resultados, pero idénticos en personalidad, conducta, afán de lucha. Francisco Peironi, esposo de Enriqueta, gordito, rechoncho, simpático, de excelente carácter, que vivía en la loma al este del río y no perdonaba a mis vacas como Viola. Creo que fue el único colono de su época que se animaba a gritar sus creencias políticas. Solía pasearse parado en el pescante de Susulki, viejo, por el centro del pueblo, haciendo vivir a Hipólito Yrigoyen y Pedro Machado. Cuando se inspiraba, sus discursos políticos eran frenados de golpe en la mejor forma posible por algún amigo íntimo. Ángel Cerrato, papá de Carlos y Domingo, anciano de cabellos blancos, ondulados, mejillas encendidas, mirada tierna, dulce, siempre saludaba levantando su brazo izquierdo, un ser humano exquisito, suave, moderado, afectuoso. José Buzo, esposo de Carolina Catalina Tabazo, delgado, alto, ligeramente encorvado, pómulos salientes, porte distinguido, serio, circunspecto. Siempre llegaba al pueblo por el paso del sud en su sulky verde bien pintado con detalles rojos, arneses y broncería lustrada. Para mí era la imagen de la prolijidad entre los chacareros. Santiago Barbero, esposo de Catalina Bruno y papá de Bautista, Juan Pablo, Santiago, José y Francisco. Mucho es lo que podría decir de estos nonos, queridos tan estrechamente vinculados al pueblo, tanto él como ella, dos luchadores incansables, dueños de una personalidad muy especial, dos verdaderos puntales del trabajo y responsabilidad. Bartolo Gribaudo, esposo de María Rosso. Tomás Gribaudo, esposo de Teresa Rosso. Hermanos y hermanas, hombres de rostros calcinados por soles y esteros, o hielos despiadados, abuelos muy respetados que dejaron para mi pueblo no solo sus colonias lúcidas, prósperas, sino un ejemplo de seriedad y buen nombre en su descendencia numerosa. Jorge Bottini, esposo de Teresa Nosotti, él y ella y él. Todo un baluarte de laboriosidad y sacrificio, de señorío de costumbres sanas. Alto, moreno, de voz suave aterciopelada, afectuoso, tranquilo. En sus últimos años llegaba al pueblo en su sulky verde desteñido, tirado por el moro viejo que arrastraba sus vasos traseros como diciendo no va más. Fue este uno de los tantos matrimonios de colones inmigrantes que hicieron honor a la promesa de trabajar en paz en su patria adoptada, padres de Luis, José, Rosa y Juan. José David, sirio, esposo de Ventura Rodríguez y padre de Manso, Negra, Irna y Cacho. Hombre muy estimado y servicial. Como siempre, usó bombachas y rastra. Pasó a ser el turco más gaucho, o bien el gaucho más turco de la zona. Más bien bajo, simple, de buen carácter y con brazos más garabateados que ninguno. Juan Canavesio, esposo de María Barbero y padre de Roberto Juan Gringo. Agricultor ágil, movedizo, grandote, cutis blanco, pecoso, con un tono de voz en re M, o sea, re menor. Toda su vida, sus cosas estuvieron entreveradas en el campo. Sabas González, español, serio, responsable, se instaló en su galpón grande todo de chapas de cine, con herrería y carpintería en el bajo, donde es hoy el patio del Pablo Barbero. Sin ninguna duda fue el brazo fuerte de los colones de su época.
en la reparación de carros, chatas, arados, sulguis y cuanto elemento de hierro o madera fue preciso amoldar. Esposo de Salustiana y papá de Sebas, Benita y Elba. Pienso que su labor es de las que merece recordarse con muchas gracias, eterno. Salvador David, esposo de María Bechara y papá de Berto, Efraín, Julio, Victoria y Marta. Hermano de José, Fortunato y Adela. Llegó a la cruz en 1910 desde Siria, sediento de libertad y progreso, más bien bajo, blanco, rosado, nervioso, conversador, inquieto, inquisidor, propio del hombre de acción. Fue el primer propietario que en el pueblo construyó su casa encimada, en el alto, dándole una fisionomía distinta a esa calle, donde aún se conserva con su balcón de rejas a 100 metros al oeste de la iglesia. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Frente a Petraco. Tuvo muchos años a su cargo la mensajería hacia los cóndores, que cumplía en un Forte modelo 1927, que en un principio conducía Constantino Yumpa. Más tarde, cuando aprendió a manejar, suponiendo que quepa lo de aprendió, fue un espectáculo verlo llegar entre guadales, caminos de huellas y pantanos que encaraba con tutti, o sea, con todo. A la hora exacta al correo, que estaba entonces al lado de mi casa paterna. Eso sí, no quedaba pozo tranquilo, pero Salvador cumplía con su horario establecido, o sea, muy responsable y sabedor de la tarea que cumplía. El correo era cosa muy seria. Apasionado por su partido demócrata y su padrino de casamiento, doctor Alfredo Astrada, fue comerciante muchos años. También incursionó con su chino, caballo colorado grande, que él mismo corría en las cuadreras del pueblo, llegando hasta lograr que el bicho galopara. Pocos fueron los inmigrantes, creo, dice mi abuelo, que lograron integrarse a la comunidad en la forma en que lo hizo. Y con evidente placer, este distinguido señor, amigo muy querido de mi padre y de toda mi familia. Santiago de Biasi, hijo de Pedro y padre de 4 hijos. Pedro, Ángela, Santiago y Enrique. Vivía y tenía su taller de herrería y carpintería en la casa donde hoy está Pedrito Vima, con su taller de gomas. Este señor fue otro de los puntales con el que Chacarero contaba en la cruz, y donde yo, siendo muy niño, concurría como a mi casa a pedir prestado el serrucho y la escofina. Abuelo de nuestro intendente actual, señor de Biasi. Alfredo Gala, esposo de Manuela González, hermana de Pedrito de las Serenatas. Nazareno Gala, tío de aquel, italiano, rubio, bajo, alegre, siempre andaba cantando. Cuando el colegio viejo tuvo que ser desocupado, él trabajó de quintero muchos años en su patio grande tapiado. Nicolás Stoyano, búlgaro, esposo de Esther González y papá de Saturnino, Nicolás, Pedro Hugo y José Antonio. Didris y Constantino Yumpa, griego, casado en primeras nupcias con María Elena Flores, siendo sus hijos Juan Humberto, Constantino, el Negro y Alejandro. En segundas nupcias con Julia Ramos, mamá de Jorge, Carlos, Julio, Espiro, María Dora y Oscar Hugo. Antes que nada, señor muy apreciado en todo el pueblo, industrioso, pensador, instaló el primer taller mecánico en la Cruz, la primera radio, Telefunken, con 2 antenas que nadie podrá olvidar, la primera fábrica de soda, Abolita, morocho, marcado por la viruela, cumplido, sereno y servicial. Estuvo varias décadas en la Cruz, hasta el año 1937, en que se fue a Buenos Aires a vivir con toda su familia, un señor realmente para recordar.
Jorge Rafael. Me resulta particularmente grato pretender ensayar una pincelada de un señor tan intachable como don Jorge. No sé si mi capacidad me alcanzará para pintarlo con la objetividad debida. Temo que el afecto meta la pata, dice mi abuelo. Libanés, de regular estatura, fornido, de espalda abultada, voz suave, firme, siempre correctamente vestido, por lo general con saco marrón derecho, pantalón fantasía rayas, zapatos marrones bien lustrados, camisa fina y corbata. Serio, de trato correcto, cariñoso y compañero de sus hijos. Estuvo 44 años en La Cruz, donde edificó su salón grande para su tienda, mercería y zapatería. Su opinión, su concepto, sus pareceres fueron siempre respetados en manera especial por los libaneses y sirios del pueblo. Llamaba mucho la atención de quien escribe, entonces muy niño, es decir, de mi abuelo. Verlo siempre leer, sentado hacia adentro de la puerta de calle. Un día que fui a comprar mi gorra overa, pude ver su libro que dejó abierto marcado con una cinta verde sobre el mostrador. Pensé en el instante en el trabajo que tendría don Jorge para leer eso, esa escritura árabe que yo miraba por primera vez. Era afecto a la música y solía ejecutar melodías muy sentidas en su bebe, instrumento de cuerdas compuestas por cerdas de caballo, según me enteré con el correr de muchos años. Excelente tirador con revólver y dueño de una fuerza poco común en sus manos. A raíz de una apuesta lo vi asombrado cortar un tiro de arado en una cadena, que empezó torciendo y cuando todo era un nudo, con un golpe de muñeca hizo saltar un eslabón. ¡Wow! Cuando Dios le mandó los mellizos Majul y Abdala, rubios, igualitos y traviesos sin abuela, los paseaba por el poblado primero en los brazos, luego de la mano con verdadero orgullo. Con esto quiero decir o señalar su valor humano, no solo su honradez comercial reconocida, obviamente. Cuando don Jorge Rafael y su familia se vinieron a vivir a Córdoba en el año 1959, quedó en mi pueblo un vacío enorme, infinitamente mayor que el que supo un simple núcleo familiar. Quedó en el aire una mezcla de gratitud, de añoranza que yo recalco aquí, como a esas cosas simples, pero con significación profunda que ocurren en los pueblos del interior, que muchas veces, por lógicas razones de superación, de progreso, se ven repetidamente privados de personas y familias tan respetadas como respetables. Señor lector y oyente, a medida que voy escribiendo, a mi manera, ya lo dijo mi abuelo, un poco hurgando en el espinel de los recuerdos, me invade la impresión de ir dejando entrever o pretender recalcar que la gente de mi pueblo fueron seres privilegiados o virtuosos, sin defectos o exentos de críticas. No, de ninguna manera, ni excelsos ni eminentes, simplemente pacíficos, luchadores, honrados, con sentido cabal de trabajo, sacrificio, con entera responsabilidad ante la comunidad. Es evidente que en mi pueblo, como en todos, se dieron hechos y circunstancias desagradables, muy lamentables en distintas épocas, cuyos pormenores paso por alto deliberadamente por dos cosas. Primero, por no ensuciar mi libro, y luego porque una apreciación subjetiva al respecto carecería de sentido. Quiero ocuparme de todo lo lindo que tuvo y tiene mi suelo natal, allá solito, a veces tapado de tierra, a veces patinando en el barro. Luego de esta aclaración, me resulta más cómodo proseguir. Tufik Rufail, hermano de José y Chafik, conocidos en toda la zona como los turcos rubios. En rigor de verdad, estos últimos, más que rubios, eran colorados. Luego de andar y andar los caminos de esta patria, en este pueblo mío, fue donde desataron para siempre los 3 mulos negros que durante años tiraron su jardinera ambulante instalándose.
con tienda y mercería en la esquina frente a Yumpa, en ese entonces. Luego, mediante los servicios de Francisco Díaz, a quien le ayudaba su hijo Raúl, Cucharita, hicieron el salón grande al que el viento negro del 8 de diciembre de 1927 le arrancó íntegramente el techo de zinc que esa misma tarde se le había colocado. Wow. Ese techo de zinc de 14 por 4 metros con todos los tirantes y alfajías voló esa noche por encima del colegio viejo, que estaba al frente a 8 metros, calle de por medio, y fue a clavarse dentro del patio del colegio, a 60 metros de distancia, casi pegado a la tapia del norte, a 7 metros de mi casa paterna, que se salvó a gatas. José y Chafik, luego de algunos años, buscaron otros rumbos. En cambio, Tufik, esposo de Navía, y papá de Lidia, Rosa, Teresa, Chacho y Susana, quedó para siempre en la cruz. Cándido Zucaría, cansado de transitar 1000 laberintos buscando colocar sus mercancías de ambulante en zona de la cruz, un día conoció Cañada de Álvarez y pensó: aquí me planto. Y plantó. Las mulas pardas nunca más se ataron a aquella jardinera gris del pescante largo que quedó como símbolo bajo el tala, allá en el cruce del camino del Río de los Sauces a Paso Cabral. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. Construyó su casa de piedra sobre el camino, cerca del arroyo. Abrió de par en par las puertas de su comercio, que mucho fue el sitio inudible de todo viajero, debido a su trato jovial, mundano, de hombre agradecido y sincero, de caballero ansioso de dar una mano a quienes tanto lo ayudaron, como siempre solía repetir: padre de Neyef y Jorge, señor de barba larga, entretenido, buen conversador, a quien mi padre distinguía afectuosamente y que yo conocí en el patio de mi casa paterna, donde desataba sus mulos para darles agua. Nelson, esposo de Rosa y padre de Carola, Marcela y Pedro. Ini o Gini, esposo de María y papá de Adolfo, Carmen, Rogelio y Adelia. Pedro Boyetti, papá de Joaquín, Margarita. Boyero, padre de Mafalda, Negra y el Lungo. Niero, Valentino. Balastegui, Batalla, Castagno, Fenoglio. Miguel Bertotto, esposo de Leticia, Daguero, padres de Mario, Celestino, Carlitos, Lina, Rubio, llamarada, que tuvo muchos años de despacho de bebidas y chanchería. En el salón de Bertotto se encontraban los colonos de la zona para hablar de cosechas, bolsas, peones, chatas, alambrados, animales, mientras en la calle del Colegio Viejo algunos jugaban a las bochas, otros tomaban la vira y jugaban a la mora. Bernardo Anfossi, esposo de Ramona Aguirre, padres de María, Anita, Luisa, Augusto, Ramona, Irene, Felisa, Isabel, La Porota y Luis. Instaló su fonda grande en casa que perteneciera a Genaro Zavala, colindante al este con el edificio policial. Señor muy respetado, de mucha personalidad, fue sin duda alguna uno de los que más hizo por el progreso del pueblo. Acarició el sueño de su molino harinero propio. Mediante un esfuerzo extraordinario consiguió armar su estructura de 2 plantas de zinc y madera en la parte noroeste, en la curva sobre la ribera alta del río, valiéndose de un canal de mampostería de 1000 metros más o menos, cuya toma o compuerta estaba ubicada en nuestro campo a la orilla del río. Pese a haber hundido sus manos en la harina y polenta de su molino,
Todas las pruebas hechas resultaron negativas. La corriente de agua que proporcionaba el canal carecía de la fuerza necesaria, entonces por falta de energía eléctrica muy poco podía emprenderse con éxito. Mauricio, Enrique y Felipe Stoller, hermanos. Fausto Berridi, esposo de Luisa Anfossi, el eterno amenizador de los bailes populares y el de los pejerreyes gigantes, o el gallego estimado del bar y billar. Ramiro Núñez, español, carpintero. Evaristo Herminio y Antonio Antón, comerciantes. Evaristo Alba, panadero. Juan Albert, que abrazó con pasión la sublime vocación de maestro. Papá de Fernando, Remedio, Juan, María, Virgilio y Horacio. Carlos Kronemann, alemán, esposo de Angelita Cometti, papá de Trudis y Erika. Carlos Ende, Carlos Karlik, alemanes los dos y mecánicos. José Gallo, esposo de María Ferrocchio, hermana de Juan y Pibe. Ferrocchio, Enrique Nosotti, Bagnola. Guerino Mota, casado con Palmira y papá de Dirche, Herminia, Carlos, Juan, Teresa y Pedro. José Enrique y Antonio Biondi, esposo este último de Dominga Beltriti, papá de Alessio, Ricardo, Elisa, Teresa, Aurelia y Aurora. Basilio Biondi, hermano de los tres anteriores, papá de Alberto, Juan, Arturo, María, Estela, Flora, Alfredo y Adolfo. Chacarero, de trato cordial, afectuoso, siempre apurado, buscando semillas, trayendo semillas, hablando de rastrojo, bolsas, correas, bulones. Un señor muy querido en mi pueblo, siempre tenía una salida elegante para negarle el sulky cuando uno se lo pedía prestado. Fue el primer colono que compró automóvil en la zona y le hizo un garage con puerta bien ancha para no errarle, decía. Fortunato David, esposo de Luisa Acosta, papá de María Luisa, Sara, Jorge, Fortunato, Nora y Genoveva. Sirio, comerciante, panadero, que llegó a la Cruz en el año 1905. Hombre de vida apacible, honesto, luchador, incansable hasta sus últimos días, muy apreciado de mi familia. Bautista Cometti, el inventor del laburo. Así lo llamaban un tanto orgullosamente como un fiel exponente del trabajo duro. Yo diría aquí que este distinguido señor fue siempre capitán, cuando durante toda su existencia le tocó jugar de 10 en el Mundial de la lucha por la vida. Realmente no lo paraba nadie. Desde su chacra, que se ubicaba al sur del lago del dique Río Tercero, aparecería de pronto conduciendo una chata con alfalfa. La máquina corta y trilla rumbo a otra colonia, el automóvil modelo Ñau, con un pasajero que quería llegar a Los Cóndores para tomar el tren, o bien guiando su camión internacional. Está escrito así, internacional. Grande, con acoplado y ruedas de gomas macizas, con 160 bolsas de harina, que descargaba solo cuando no había quien lo ayudara. A veces había, pero nadie podía seguir su ritmo. No hay duda que merece por toda su lucha muchísimo más que un simple recuerdo. Elian, o Helian, ruso, que tenía su colonia a la costa del río Quillinzo. Sus carros de transporte eran sin barandas altas, más bien como bateas bajas, iguales por todos lados, con tablas cruzadas que servían de asiento, con lanza, tirados por 2 caballos, que contrariamente a la costumbre corriente, no llevaban anteojeras, lo que era muy notorio. Esos carros eran de 4 ruedas, más bien bajas. Los habitantes de esta colonia tenían pisos de guano de caballo, prolijamente tratado naturalmente,
dándole un color verde mate apagado, y se andaba sobre él como en una alfombra sin hacer ruido, muy suave. Señor lector y oyente, dice mi abuelo, todos ellos son los causantes, los verdaderos artífices de aquel libro abierto, reseñado en capítulo anterior y cuyo eje es el río de mi pueblo. Si me olvidé de alguien, no tenga duda de que el perjudicado soy yo, al privarme del honor de contarlo entre mis páginas. Y hasta aquí llegamos con la parte 2 del capítulo 12. Espero que les esté gustando y gracias a estos extranjeros, a estos inmigrantes que vivieron en la cruz. Muchas gracias por su gran aporte, ya que mi abuelo los recuerda con tanto amor. Así que, próximo capítulo, sábado 15 de noviembre. Nos vemos en Kizuna, historias contadas.